El tema de esta mañana está en el verso 41. Ungidos, ¿cuántos queremos ser ungidos? Santificados, ¿cuántos queremos ser santificados? El número 3, consagrados. Pero no solamente para terminar este año, sino para iniciar el año 2025. Hermanos, estamos a puertas de terminar este año y estamos a puertas de comenzar un nuevo año. Y como cristianos nosotros tenemos que conocer y comprender estas 3 palabras fundamentales que acabamos de leer en su palabra, que tienen que estar en nuestra vida. Y esta palabra nos va a permitir que nosotros podamos agradar a Dios. Amén. Y no solamente agradar a Dios, sino hacer su voluntad y disfrutar, hermanos, disfrutar de sus bendiciones, disfrutar de sus victorias en nuestra vida. Y esas 3 palabras son unción, santificación y consagración. Amén. Estas 3 palabras tenemos que trabajarlas, hermanos. Me da mucha tristeza y mucha pena cuando a veces vemos hermanos que están por años en el Evangelio, pero cada año sigue, así se va sumando 15 años, 20 años, y vemos que en esos cristianos no hay cambios, no hay transformaciones, no hay un avance, no hay una evidencia de cambios. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Lo que está pasando, lo que está sucediendo es que no hay unción, no hay consagración y no hay santificación. Entonces se está llevando un evangelio solamente religioso, porque yo tengo que ir a la iglesia, yo tengo que estar en la iglesia. Pero en el texto que hemos leído podemos verdaderamente ver el momento en el cual Aarón, dice la palabra, Aarón y sus hijos serían nombrados y dedicados para ejercer el sacerdocio en el pueblo de Dios. ¿Y qué cosa tenían que ser ellos? ¿Qué tenían que tener? Tenían que estar ungidos, tenían que estar consagrados y tenían que estar santificados para ser los sacerdotes del Señor. Y eso es lo mismo que el Señor nos está hablando a nosotros en este tiempo. No podemos pasar otro año y solamente ser calentadores de banca cada domingo. Tenemos que ser sacerdotes y verdaderos sacerdotes. No puede ser posible que si yo soy llamado a ser ungido, si soy llamado a ser santificado y si soy llamado a ser consagrado, ¿cómo es posible que del templo se pueda perder un panetón de una canasta? Eso no puede ser posible. Entonces no hay unción, no hay consagración. ¿Qué cosa hay ahí? Hay rebeldía, hay desobediencia, no hay sujeción, no se sujeta. Y en el texto bíblico las palabras ungir, consagrar y santificar tienen significados relacionados en la preparación de las personas para el servicio divino. Amén. Y si nosotros como pueblo de Dios no estamos calificando eso, entonces algo está pasando, algo está sucediendo. Ya va a terminar este año, quedan pocos días. Y antes de que acabe este año, nosotros tenemos que preguntarle al amado Espíritu Santo: Señor, ¿te agrado, Señor? Amén. Mi comportamiento, Señor, ¿te está agradando a ti, Señor? Señor, ¿te agrado porque solamente voy a la iglesia cuando me acuerdo de ti? ¿Te agrado, Señor, solamente me voy a la iglesia? No voy a la iglesia porque mis problemas son más grandes que tú, Señor. No voy a la iglesia, Señor, porque mi prioridad es el dinero.
cuando nosotros le ponemos a Dios en primer lugar. Y hay que tener mucho cuidado en este tiempo, hermanos, porque hay unas corrientes de doctrinas. El 2025 va a ser un año donde el enemigo va a tratar de confundir a su pueblo en una magnitud increíble. Ahorita mismo se percibe en las calles violencia, odio, ansiedad, temor, miedo. Y si nosotros, como dijo el pastor Carlos el domingo pasado, si nosotros no estamos permaneciendo en su palabra, si no estamos arraigados en sus promesas, en su palabra, vamos a ser debilitados y vamos a ser presa fácil de llevarnos como corderitos por corrientes ajenas. Sí, Señor. Mucho cuidado con lo que se escucha en el YouTube. Nosotros tenemos que ir a la fuente, que es tu palabra. Queremos saber algo, vayamos a la palabra. Por eso es importante que el cristiano tiene que ser un eterno estudiante de la palabra de Dios. No solamente de, no, yo ya hice el discipulado en tal iglesia y ahora que estoy acá, ya no necesito estudiar. Hermanos, necesitamos estar constantemente estudiando, porque si alguien, un mentor no te guía, un líder no te guía, ¿cómo vas a ser guiado? Vas a ser presa fácil de dejarte influenciar por alguien. Por eso en este año 2025 tiene que haber un compromiso con el Señor. No te comprometas con el hombre, comprométete con Dios. Amén. Y que tu sí sea sí. Hermanos, yo en estos días recordaba y le decía, Señor, te tengo que agradecer en todo tiempo, Padre, porque una de las situaciones que siempre me ha gustado a mí vivirla es la obediencia. Si yo soy obediente a mi madre, si yo soy obediente a mi padre, voy a poder ser obediente a mi Padre Celestial, amén, que no lo veo. Pero si yo no le obedezco a mi madre, no le obedezco a mi padre, ¿cómo voy a poder obedecerle a mi Padre Celestial? Yo no puedo llevar una vida como a mí me parezca, como a mí se me acomode. No, señores. Tu vida tiene que estar alineada a la palabra de Dios. Por eso decía el pastor aquí, mientras oraba, le agradecía al Señor por habernos rescatado. Qué privilegio es nuestro, hermanos. Amén, sí, Señor. De que el Señor te echó la mirada. No fuiste tú el que le miraste a Dios. Aleluya. Fue el Señor que te echó la mirada. ¿Y cuánta gente en esta hora, en este momento, está muriendo sin la salvación? ¿Y a dónde se van? Se van a la condenación, hermanos. Por eso en esta mañana vamos a meditar qué significa la palabra ungir. ¿Qué significa? Porque todavía aquí en la iglesia hay cristianos de años y todavía no les ha revelado la palabra sobre ungir. Todavía cuestionan que por qué unges, que por qué tomas aceite. Cuestionando, hermanos, en la palabra está. Todo está en la palabra. Lo que te revela a ti, el Espíritu Santo no me revela a mí. Lo que me revela a mí no te revela a ti. Amén. Al que está durmiendo, dile no te duermas porque el enemigo no quiere que escuches la palabra. No te duermas, no te duermas. Ungir se refería al acto de aplicar aceite sobre una persona, un objeto, como símbolo de dedicación al servicio de Dios. Así que cuando usted vea aquí en la iglesia que se le unge, no se está haciendo un show ni un espectáculo. Se está ungiendo, se está consagrando a la persona. Amén. Se le está dedicando a la persona para servir a Dios. Aleluya, sí, Señor. Así que aquí los pastores Paredes no ungen porque les da la gana. Ungen porque el Espíritu Santo nos indica que hay que ungir, porque hay que consagrar, hay que dedicar a los hermanos para el servicio de Dios. Amén. Y en el Antiguo Testamento la unción con aceite representaba la presencia y el empoderamiento del Espíritu Santo, apartando a la persona para una función sagrada como un sacerdote. O los reyes, a los reyes los ungían, a los sacerdotes los ungían. Ese era el caso.
ungían a los reyes, ungían a los sacerdotes para el servicio para Dios. ¿Qué significa consagrar, pastora? Significaba dedicar o apartar a una persona o un objeto o lugar para un propósito sagrado. Es un acto de dedicación total. Es un acto de dedicación total a Dios, indicando que lo consagrado es ahora propiedad divina y está destinada exclusivamente al servicio sagrado. Por eso que nosotros, cuando un niño nace, nosotros los cristianos no los bautizamos de pequeños, los dedicamos, los consagramos, los presentamos al Señor. Para Él, para que ese niño crezca, sea criado y sea formado, consagrado para el Señor. Cuando Carlos estaba adorando acá, decía: Señor, gracias, porque la ciencia médica dijo que yo no podía tener hijos, pero a ti te ha placido darme un hijo, Señor. Amén. Y te doy gracias. Y lo ha consagrado a su hijo para el Señor. Amén. Por eso que este niño está creciendo en la iglesia. Él hace todo lo que sus papás hacen. Si él ve que sus papás oran, él quiere orar. Si él ve que sus papás adoran, él quiere adorar. Porque está creciendo de esa manera. ¿Y qué significa santificar, pastora? Significa ser santo o puro, separando a alguien o algo del uso común para dedicarse al servicio de Dios. ¿Cuántos santificados hay aquí en la iglesia? Santos al Señor. Pero ahora tenemos en el tiempo de la iglesia y en el Nuevo Testamento nos enseña que estas tres palabras siguen estando vigentes, siguen estando presentes. ¿Y cómo están presentes? De manera espiritual. Siguen vigentes. Y vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios sobre la unción, la santificación y la consagración en la vida de los cristianos actualmente, hoy en día. Amén, sí, Señor. Número 1, la palabra de Dios nos enseña que la unción, la santificación son realizadas por el Señor en el momento que nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal a nuestras vidas. Desde ese momento, hermanos amados, hemos recibido la unción del Espíritu Santo. Desde el momento que tú le has dicho: Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón. Desde ese momento, el Espíritu Santo te sella. Y hemos sido sellados por Él en nuestra vida. Lo dice su palabra, Efesios capítulo 1, el verso 13. Para poder recordarlo, porque ustedes ya lo saben. Efesios capítulo 1, el verso 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué cosa? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde ese momento tú ya eres un sellado. Eres un separado. Por eso que nosotros oramos e intercedemos por nuestra familia que aún no conoce al Señor. Porque tú ya lo estás experimentando, tú ya lo estás viviendo. Y como tú lo experimentas y como tú lo vives, quieres que tu familia también. Amén, sí, Señor. Y esta unción nos da poder de parte de nuestro Dios para testificar a otros de su palabra. Hechos capítulo 1, el verso 8, eso es un texto muy conocido y que aquí en la iglesia se menciona siempre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces a mí me llama la atención cuando alguien cuestiona sobre la unción del Espíritu Santo y dice: no, que eso ya no se debe hacer en estos tiempos. Sí, hermano.
hermano, la palabra sigue vigente. La palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces esta unción nos capacita y nos hace aptos para servir y trabajar para su reino. Nosotros somos trabajadores de su reino, somos colaboradores de su reino. Por eso, hermano, yo no entiendo por qué les puede entrar duda a un cristiano que tiene tantos años en el camino del Señor. Quiere decir que ese cristiano no medita la palabra. Quiere decir que ese cristiano se ha descuidado en su relación, en su intimidad con el Señor. No tiene comunión. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 27. Y es penoso, hermano, como el enemigo tan sutilmente entra a la mente y luego baja al corazón y luego se hace efectiva. Sale a la luz. Primera de Juan 2:27 dice la palabra: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Amén. Nos está hablando de permanecer en Él. Y hemos sido santificados, hermanos amados, por el mismísimo Dios. Hemos sido santificados por Él. Es decir, que Dios nos ha apartado de este mundo. El Señor nos ha apartado de este mundo. Y nos ha perdonado nuestros pecados para que nosotros seamos de Él, de su propiedad, de Dios. Y podamos vivir, hermanos amados, para agradarle a Dios. No para agradar a los hombres, es para agradar a Dios, hermanos. Colosenses capítulo 1, el verso 12. Colosenses 1:12. Con gozo, dice la palabra, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El verso 13, si podemos poncharlo un poquito. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aleluya. Y el verso 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Esto nos enseña una verdad, hermanos, que para muchos parece incomprensible, pero nosotros somos santos, pero no perfectos. Amén. Estamos en el proceso de la santificación, mas no en la perfección. Así que si alguien se equivoca, perdónale. Amén. Aleluya. No pretendas que aquí en la iglesia hayan santos perfectos. Aquí en la iglesia hay santos imperfectos. Amén. Estamos en el proceso de la perfección. El día que partamos de esta tierra a la presencia de Dios, ahí seremos perfectos. La palabra de Dios dice que el único perfecto es Dios. Amén. No hay nadie más. Entonces, somos santos pero no perfectos, es decir, que hemos sido santificados, escuchen bien, hemos sido santificados espiritualmente por nuestro Dios. Nos ha apartado para Él. Amén. Y nos ha trasladado del reino de las tinieblas y ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Aleluya. Aunque en la carne somos imperfectos, nuevamente les vuelvo a decir, en la carne somos imperfectos, en la carne somos débiles, en la carne somos pecadores, por eso que pecamos. Somos pecadores espiritualmente, hemos sido santificados por nuestro Dios. Espiritualmente somos santificados por el Señor. Por eso que el Señor, hermanos amados, Dios no tiene distinción por nadie. Amén. Para Él el pecado, sea chiquito o grande, para Él es pecado. Dios no tiene distinción. Dios no te dice, no, a ti sí te prefiero, a ti no. No, hermanos, Dios no está en ese plan. Amén. Dios le perdona aún al más vil pecador. Sí, Señor, sí se arrepiente. Aún al
al pedófilo lo perdona el Señor. Si se arrepiente. Aún al hombre que ha matado a su mujer lo perdona el Señor. Si se arrepiente. Si es que se arrepiente. De todo corazón. Todo. Dios no ama el pecado, pero sí ama al pecador arrepentido. Amén. Esa es la diferencia. Y número 2, la consagración es una decisión personal, hermanos. Es una decisión personal del cristiano. Nuestra vida está basada en decisiones. Tú decides. Tú decides pecar. Tú decides sujetarte. Tú decides dónde vas a congregar. Tú decides. No lo decide Dios, lo tienes que decidir tú. Cada cristiano que debe ser realizado cada día. Romanos capítulo 12, el verso 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces la consagración, hermanos amados, es una decisión personal y fundamental en la vida de un cristiano. Cada cristiano decide cómo consagrarse, de qué manera. Por eso es que este 2025, hermanos, si tú este año no has superado todavía controlar las emociones, el 2025, el 31, a las 12 de la noche, ya para iniciar el nuevo año, el primero, tú tienes que decirle de rodillas: Señor, ayúdame, todavía soy un enojón o una enojona. Quiero que tú me ayudes, Señor, a tener pensamientos de bien y no de mal. Sí, Señor. Ayúdame a consagrar mi mente para Cristo, que no vea los defectos ni los errores de las personas. Porque a veces venimos a la iglesia y solamente en eso nos enfocamos en los errores, pero no nos enfocamos en las bendiciones y en las promesas que Dios tiene con cada uno de nosotros. Dice que el peor enemigo de un cristiano es otro cristiano. Amén. Así es. Y eso no puede ser posible, hermanos, si el Señor nos ha sacado de las tinieblas para traernos a la luz admirable. ¿Cómo es posible que en su casa sea una guarida que nos damos duro con los malos pensamientos, con las palabras? Eso tiene que cortarse, hermanos. Sí, Señor. Si queremos que la iglesia sea una iglesia ejemplo, tenemos que ponerlo en práctica, hermanos. Si he sido muy murmurador o murmuradora en este año, pues en otro año ya no. Tengo que pedirle: Señor, ponme freno. Amén. Cámbiame, Señor, mi mente. Ya no quiero ser murmurador ni murmuradora. Cámbiame, Señor. Dame más amor para entender, para comprender. Al menos el tiempo que tengo de cristiana, hermanos, si me ha ido bien hasta ahora es porque he sabido ser diplomática siempre con las personas. Y me han dicho: no, es que tú eres muy condescendiente, eres muy blanda. No, hermanos, yo no lo puedo controlar. El único que lo va a poder controlar es Dios. Amén. Amén. Lo único que tengo que hacer es: Señor, te entrego a ti Amén. esta causa, te entrego a ti esta situación, Señor. Aleluya. No lo podemos resolver nosotros como pastores. Si bien es cierto, hay una responsabilidad aquí que nos ha encomendado el Padre de poder llevar adelante la iglesia, pero nosotros no somos los padres de los hermanos. No somos quienes nos vamos a coger de las orejas y nos vamos a traer, no. Está hablando aquí el Señor que cada cristiano toma su propia decisión. Cada cristiano toma su propia decisión si quiere ser un cristiano de ejemplo para su familia. Porque nosotros somos cartas abiertas, dice la palabra. Y luego cuando tú vas a tu casa, tu propia familia te va a decir: ¿y así eres cristiano? ¿Y así eres cristiana? Mira cómo hablas, mira cómo gritas, mira cómo reniegas, mira cómo te llenas de ira. Y así dices que eres cristiano. Entonces tu familia, tu familiar que está cerca de ti, ¿cómo se va a convertir, hermano? ¿Cómo va a venir a Cristo? No hay testimonio. Si tú no eres modelo, no eres ejemplo para tu casa. Entonces necesitamos consagrarnos. Yo sé que es duro, hermanos, es difícil.
Porque a veces en tu propia casa te vitupera, en tu propia casa te insultan, en tu propia casa levantan calumnia. Pero ahí es donde nosotros debemos de poner en ejecución la templanza, la mansedumbre, los dones del Espíritu Santo, el dominio propio. Señor, ponme un bozal para no contestar. Ponme, Señor, algo para no contestar, para quedarme callada. No responder, no pagar mal con mal. Si me ofende mi hermano, si me ofende mi hermana, Señor, yo no le puedo devolver lo mismo. Yo tengo que devolverle con el amor, con un abrazo, con una sonrisa y decirle que Cristo te ama. Aún no dependiendo de mí, ir y pedir perdón. Perdóname. Hoy día tenemos Santa Cena. ¿Estamos todavía a tiempo? ¿Tenemos todavía chance de poder estar a cuenta con el Señor para poder participar de la Santa Cena del Señor? Necesitamos pedirle perdón a Dios ahí, mientras que se comparte la palabra. Dile: Señor, perdóname porque este 2024 ha sido como las olas del mar. Los problemas me han tenido, Señor, así. Perdóname, Señor, porque no he sido fiel contigo. Perdóname, Señor, porque todo este 2024 me he pasado distraído o distraída en mis asuntos personales, en mis problemas. Y he descuidado mi intimidad contigo, he descuidado mi consagración, he descuidado mi primer amor contigo, me he descuidado. Porque los problemas han sido más absorbentes que estar en tu presencia, Señor. Entonces necesitamos, hermanos amados, entregar voluntariamente nuestra vida a Dios, permitiendo que su voluntad prevalezca sobre la nuestra. La voluntad de Dios tiene que estar sobre nosotros. En primer lugar, la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y esta es una decisión personal, iglesia, y es una decisión voluntaria, porque nadie te obliga. Los pastores acá no obligamos a nadie. Simplemente aquí nosotros desde el púlpito compartimos la palabra. Ya si tú quieres la recibes, ya si tú quieres, eres un hacedor de la palabra, eres un obediente de la palabra. Mientras tanto, nosotros aquí como pastores obedecemos al Padre, nos capacitamos, estudiamos, tenemos un tiempo a solas con el Señor para poder venir aquí y pararnos. Hay una preparación, hermanos, no es fácil. Hay cargas que nosotros llevamos, hay dolor que nosotros llevamos, hay tristezas que nosotros cargamos de la congregación, de los hermanos. Cuando viene alguna mala noticia, a nosotros nos entristece. Cuando a veces vemos en los hermanos algunos comportamientos, decimos: Dios mío, Señor, ¿qué está pasando? Y el Espíritu Santo nos recuerda, nos dice: perdió su comunión conmigo, está actuando en la carne, no está actuando en mi voluntad, se están dejando guiar por caminos equivocados. Y los pastores, nosotros nos entristecemos porque amamos a cada uno de ustedes, no queremos que ninguno de ustedes se pierda. Pero nos falta, hermanos amados, a todos sin excepción, estar como esas águilas, como esas centinelas en la casa del Señor, pidiéndole discernimiento, pidiéndole revelación, que el Señor te revele, que salga a la luz. Pero a veces hay situaciones que Dios las va a permitir para que nosotros seamos enseñados, para que nosotros seamos capacitados. Así que cuando te pase alguna situación, dale gloria a Dios. Dile: Señor, gracias, no lo entiendo por qué me vino esta situación, no lo comprendo, pero Dios sí lo sabe. Dios lo permite para algo bueno. Entonces, esta es una decisión, como le dije, personal, voluntaria, que tiene que ser realizada en nuestra vida todos los días, o solamente los domingos. Todos los días. Es todos los días, hermanos. Como pastores hemos hecho una evaluación de todo este año, cómo está funcionando el Zoom, los miércoles. Yo hago una estadística, yo me tomo el trabajo, hermanos, de anotar uno por uno. Yo tengo mi cuaderno, está lleno de anotaciones. Este miércoles tal, estuvo fulano, mengano.
Y voy orando y digo, Señor, solo tú sabes por qué esta persona no entra. Solo tú sabes por qué no. Pero sin embargo nos dicen, tiene que haber oración a las 5 de la mañana, sí. Pero a la oración el otro día habían 3 personas. Y digo, pero si quieren oración a las 5 de la mañana, pero los que piden no están. O a veces los que piden entran y se van. Y digo, ¿qué está pasando? Entonces estamos haciendo evaluaciones, hermanos. En este 2025 nosotros ya no nos podemos desgastar. Yo me puedo desgastar para mí, en mi intimidad, es Dios conmigo. Pero a veces, hermano, me he levantado a las 5 de la mañana con fiebre, con gripe, y ahí estaba a las 5 de la mañana esperándolos para tener un tiempo de oración y no entra. No soy quien para juzgarles, pero nos entristece. Nos entristece porque vemos que no hay un compromiso y no hay una responsabilidad tampoco. Los viernes a los ayunos, 3 personas. Entonces, le hemos estado pidiendo al Señor, Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor dice, vuelvan de cero, vuelvan a empezar. Y está en proyecto de nuevamente abrir los miércoles acá a las 7:30 de la noche. Y aquí vamos a ver quiénes realmente se comprometen con el Señor. Así el pastor tenga que dirigir la alabanza, él tenga que dirigir solo la alabanza, él tenga que dirigir así a capela, se tendrá que iniciar por algo y en el proceso se irá sumando. Le estamos pidiendo al Señor, Señor, trae gente nueva, gente comprometida, gente apasionada por el Señor. Porque hay gente que pasa por aquí, hermanos, pasan por aquí, lo ven abierto y vienen. Vamos a tener que dejar el Zoom, la comodidad del Zoom, hermanos, porque muchos han estado en el Zoom con sus pantallas apagadas, sentados ahí comiendo, y yo no sé cómo pueden escuchar la palabra, comiendo y escuchando. O han estado en su cocina y el teléfono lo dejan ahí prendido, o están en la calle. Entonces no podemos tener una comunión con el Señor de esa manera, hermanos. Para tener una comunión con el Señor tiene que haber una responsabilidad, tiene que haber un compromiso para yo poder tener una relación con el Señor. Entonces es el acto de hacer morir a nosotros mismos para poder vivir para nuestro Dios. Lo dice Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas 9, 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ayúdenme a leer. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día, hermanos. Para ir a ayunar hay oposición, pero hay que vencer las oposiciones. Para venir a la casa del Señor hay oposición, hay que vencer la oposición. Y este acto de dedicación no es impuesta por Dios, hermanos, sino que cada uno de nosotros reconoce y decide que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para vivir para nuestro Dios. Ahora que estamos en Cristo, nosotros vivimos para Dios, ya no vivimos para nosotros mismos. Gálatas capítulo 12, verso 20. Ya voy terminando porque es Santa Cena. Luego vienen hábitos que debemos de hacer este 2025. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muchos de nosotros, hermanos, vivimos por fe. Pero ¿cómo podemos verdaderamente vivir una vida consagrada a nuestro Dios? ¿Cómo podemos vivir? El pastor y teólogo Charles Stanley, que muchos de ustedes lo escuchan, enseñaba que para poder vivir una vida consagrada a Dios, debemos de desarrollar, dice Charles Stanley, 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. ¿Y cuáles son esos 7 hábitos, pastor? Número 1, la oración diaria.
Tienes que hacer una oración diaria. Conversar con Dios diariamente, todos los días. Número 2, estudio bíblico. Te pregunto, ¿estás estudiando? ¿Estás profundizando en las Escrituras para conocer más a Jesús y para conocer más su voluntad? Algunos de ustedes dicen, no, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios, pero están dependiendo de una profecía. Pero si aquí está la voluntad de Dios en sus promesas. Amén, Señor. Hay tantos recursos ahora para poder estudiar, hermanos. Y número 1, uno tiene que venir a la iglesia cuando la iglesia te convoca. En otras iglesias, hermanos, los cristianos están a las 9 de la mañana en la iglesia, de 9 a 10 reciben estudio bíblico. Y de 10:30 el culto. Y no están pensando, ya me quiero ir, están toda la mañana en la casa del Señor. Estudio bíblico. Primero, oración diaria. Estudio bíblico. Número 3, obediencia, hermanos. Obediencia. ¿De qué sirve que yo estudie la palabra cuando no la obedezco? Obediencia, aplicar la palabra de Dios a nuestra vida cotidiana. Aún en las cosas pequeñas, en las cosas insignificantes. Si yo me encuentro en el suelo un dinero y he visto que de alguien se le ha caído, yo tengo que recoger y entregárselo a la persona. Amén. Si alguien, por ejemplo, por error me hace un depósito a mi cuenta y no es para mí ese dinero, yo no puedo decir, es una bendición de Dios. No es. Yo tengo que averiguar quién me depositó ese dinero. Y si no es mío, tenga usted, señora, esto no me pertenece a mí. A nosotros nos ha pasado, estando de cristianos, convertiditos, nos íbamos al grifo a colocar combustible y la muchacha se confundía y nos daba devuelto de más. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Señorita, se equivocó, tenga usted. Una vez, me acuerdo que mi esposo recibió el vuelto y lo guardó y nos fuimos. Pero sin embargo, él dice, yo, qué raro, tengo más dinero, tengo más plata. Y en ese momento nos tuvimos que regresar a la joven. La joven ya estaba desesperada, porque el dinero ya se lo iban a cobrar a ella. Entonces, cuando ocurren esas cosas, uno tiene que ser consciente. En esas cosas pequeñas te va probando el Señor. Y si no las superamos en esas cosas pequeñas, ¿cómo vamos a poder superar las cosas más grandes, los pecados más grandes? Entonces, número 3 es la obediencia. Número 4 es la confianza en Dios. Depender de su guía y de su posición. Confianza en Dios. Número 5, servicio a los demás. Ayudar al prójimo como reflejo del amor de Dios. Número 6, testimonio, hermanos. Compartir la fe con otras personas. Tú tienes que ser de testimonio. Tenemos que ser nosotros testimonio a otros. Y número 7, adoración. Alabar a Dios con sinceridad y con gratitud, con agradecimiento. Entonces, también podemos consagrar a Dios, es decir, poner en sus manos aquellas cosas que nosotros no hemos podido vencer o no hemos podido lograr en nuestra vida. Solo ustedes saben qué cosas no han podido vencer hasta hoy. Amén. Hay que vencer, hermanos amados, y trabajar en la lealtad. Hay que trabajar en la fidelidad. Si alguien te da una encargatura, tienes que ser leal, tienes que ser fiel. Eso no es como muchos dicen, no, es que es el chupamedias del jefe. No, hermanos. Si la persona cumple con fidelidad, eso se llama lealtad. Eso se llama compromiso. ¿Cuántas veces he sido probada yo aquí en la iglesia cuando estaba de pastor el pastor Javier? El pastor Javier me puso como la encargada de la escuela dominical. Yo no le dije, pastor, ¿cuál es el material? ¿En qué me voy a basar? Usted me tiene que entregar todo. El pastor me dijo, solamente te nombro y tú ve cómo la haces. Y dije, Dios mío, Señor, ayúdame.
empecé a preguntarle al Señor, Señor, dame la estrategia, dame, Señor. Y el pastor me decía, ahí tienes a tus 3 hijos que te ayuden. Decía, Dios mío, ¿pero qué me van a ayudar mis hijos? Y mis hijos me ayudaron, ellos se ponían las narices, yo me amarraba el pelo como niña. Me acuerdo que mi mamá tenía una vestimenta que ella se había mandado a hacer porque fue maestra de escuela dominical. Me la pasó esa vestimenta, yo me la ponía. Nunca en mi vida hice reír a los niños, nunca en mi vida le conté a los niños cuentos de la palabra, pero ahí descubrí que yo tenía talentos dormidos, tenía talentos escondidos, pero Dios iba premiando mi obediencia, la fidelidad a Dios. Después de eso, el pastor me mandó a ser tesorera. Y cada vez que contaba el dinero, oraba, le decía, Señor, que esto se multiplique, que esto, Señor, se extienda, que esto alcance. Y en mi gestión, cuando estuve como contador, como tesorera, se pudo comprar un proyector. En mi gestión se pudo poner todo el piso, la parte de atrás. En mi gestión se puso también esa puerta de fierro, se cortó. ¿Cuántas cosas, hermanos, cuando hay deseo, cuando hay voluntad? Me acuerdo que el pastor me dijo, hermana, usted cárguese de las ventas de allá afuera. Y dije, vino mi hermano en un viaje de Iquitos, le comenté, le dije, mi hermano me dijo, mira, yo voy a sembrar 100 soles. Te doy 100 soles para que pongan ahí a la venta. Armamos 4 grupos con mi mamá y a cada grupo le empezamos a dar 25, 25, 25, 25 para completar los 100 soles. Para que esos 25 soles sean trabajados. Hermanos, cuando hay en el corazón deseos, se hacen efectivos, se hacen. ¿Por qué creen que nosotros hemos llegado hasta aquí, hasta ser pastores? No crean que el proceso ha sido fácil. Hemos tenido que pasar por muchas áreas, lavando baños. Yo me venía acá a limpiar la iglesia sin que mi esposo lo sepa, sin que mis hijos lo sepan. Porque en mi casa yo pagaba a una persona para que hacer. Pero en la casa del Señor yo venía, me escapaba del trabajo para venir a limpiar. Nadie lo sabía, solo Dios lo sabía. Pero en mí había una obediencia, en mí había una fidelidad a Dios. No para que el hombre me diga, ¡ay, qué buena mujer es esa! ¡Ay, qué buena gente es ella! No, hermanos, yo lo estaba haciendo para agradar a mi Padre. Dice su palabra para que en lo secreto, cuando tú lo haces todo en secreto, luego el Señor te exhibe en público. Cuando tú vienes y lo haces en secreto sin que nadie lo sepa, hay bendición. El Señor te premia, el Señor te bendice. Luego me nombró líder de mujeres. Yo decía, pero el pastor tiene su esposa, pero ella tenía sus bebés pequeños. Me nombró como líder de las mujeres. Hermanas, a veces yo no tenía recursos ni dinero para poder ofrecerles a mis hermanas un compartir. Había cumpleaños. Organizaba, hacía mi rol, hacía apuntes, fechas de cumpleaños de mis hermanas, tarjetitas, stickers, yo misma las hacía, les entregaba su regalito, su tortita. Cuando te dan una encargatura, hermano, hazlo con excelencia, hazlo para agradar a Dios, no a los hombres. Lucas 18, 27, y voy terminando ya. Lucas 18, 27, y les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Salmo 37, 5. Salmo 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Mientras servía al Señor en su casa, yo clamaba por mi esposa, clamaba por mi familia. Y vi la mano de Dios en el tiempo de Dios, no en mi tiempo. Amén, sí, Señor. Y al iniciar, hermanos amados, el 2025 es esencial que como cristianos comprendamos y vivamos los conceptos de unción, el concepto de la santificación y la consagración. La unción y la consagración son dones que Dios otorga al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, apartándonos para Él y capacitándonos para su servicio. Por eso es que les he contado estos ejemplos.
La consagración, sin embargo, es una decisión personal y diaria de dedicarnos completamente a Dios, permitiendo que su voluntad prevalezca sobre la nuestra. Amén. ¿Está claro, iglesia? Amén. Que dice que la santificación y la consagración, la unción y la santificación son dones que Dios nos otorga cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero el servicio de la consagración es una decisión personal. Yo decido si me consagro. Está en cada uno de nosotros decidir si nos consagramos, si obedecemos su palabra, si quiero seguir así como estoy, raquíticamente espiritualmente. Al menos yo no quiero ser una raquítica espiritual. Amén. Sí, Yo Señor. quiero crecer, yo quiero avanzar, yo quiero permanecer, como dice el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A eso nosotros tenemos que llegar, hermanos amados. A eso tenemos que llegar, en consagrarnos diariamente para el Señor. Olvídese usted de los pastores. Usted enfóquese en Cristo. Aleluya. Enfóquese en el Padre Celestial. Ore por sus pastores, ore por sus líderes, ore por la iglesia. Ore por la iglesia. Hemos aprendido en esta mañana que los seres humanos somos imperfectos. El único perfecto es Dios. Y nuestra consagración tiene que estar mirando siempre a Cristo y no a los hombres. A los hombres nosotros, que el Señor nos da una encargatura, nosotros tenemos que sujetarnos a nuestros líderes, a nuestros pastores. No tenemos que ser ovejas insujetas. Tenemos que ser ovejas sujetas a nuestros líderes. ¿Saben por qué? Por respeto y por obediencia. Nada más. Es por obediencia al Padre. No porque los pastores se merezcan rendirles pleitesía. No, hermano, nosotros somos tan seres humanos como ustedes. Con errores, con defectos. Pero hay que sujetarnos al liderazgo para poder tener éxito en todo. Y no murmurar, no quejarse, no hablar. Quéjate pero ante el Señor. Murmura pero ante el Señor. Ahí el Señor pasea tu corazón y dile: Señor, no me gusta esto del pastor o de la pastora. No me parece, Señor. Y el Señor te va a responder. El Señor lo va a sacar